Bueno, muy buenos días. Hoy es jueves 19 de agosto de 2021. Estamos en la segunda clase después de que reiniciamos, segunda clase de repaso. Tal como acordamos la clase pasada, en la clase de hoy repasaremos sobre lógica de predicados en la primera hora, yo creo, y en la segunda hora haremos un repaso de la parte de conjuntos y algo de relaciones. El martes próximo acabaremos relaciones y funciones, que los deja ya, digamos, en el contexto de lo que es el quiz, que será el martes siguiente. Y el jueves hacemos ya la primera clase de, de la aritmética, que ya la hicimos, pero será como el reinicio a partir de allí del día a día que está en el programa. Entonces, comenzamos recordando lo que habíamos hecho de lógica de predicados. Bueno, eso sí, recordándoles que el mejor repaso específico de algún tema es uno ir a estudiarlo específicamente. Entonces, recuerden que aquí en la web yo he ido poniendo cada una de las clases, todo lo que hemos hecho y con nombrecito para que uno pueda buscarlo. Entonces, si uno tiene alguna inquietud específica sobre el aparato deductivo, de la lógica de proposicional, pues aquí hablamos de axiomas, aquí hablamos de reglas de inferencia, aquí hablamos de otras formas de demostración. Es decir, pueden ir al video del pedazo que les que quieren como mirar con más detalle y allá lo ven. Esto es un repaso muy rápido para recordar y poner en contexto de dónde íbamos. Entonces, la vez pasada recordamos que un sistema formal, la lógica es un sistema formal, y un sistema formal tiene sintaxis, semántica y tiene un aparato deductivo. Entonces la lógica también. Entonces la lógica de predicados tiene una sintaxis, una semántica y un aparato deductivo. En la primera parte del repaso de hoy nos vamos a dedicar a la sintaxis semántica de la lógica de predicados. Eh, Motivamos la lógica de predicados mostrando como las limitaciones de la lógica proposicional para modelar cierto tipo de cosas. Eh, por ejemplo, si uno trata de modelar frases como Juan lee o Juan camina, y uno le pone el nombre proposicional a Juan lee y uno a camina, pues no hay nada que relacione P con Q, y el hecho de que era Juan el mismo que leía y caminaba se pierde en la traducción. Entonces, la idea con una lógica de predicados es que podamos capturar también ese tipo de cosas. Y entonces uno quisiera que Juan lee ya no se tradujera por una sola letra proposicional que significa verdadero o falso, sino por un predicado que también es verdadero o falso, pero los predicados pueden tener como argumentos. Lee J, entonces, digamos, y camina J. Entonces aquí si yo sé que J lee y J camina, yo ya sé que J lee y camina. Y podría decir cosas como que hay alguien que lee y camina, que es algo de lo que uno quiere escribir aquí. Entonces, la lógica de predicados nace para darle más expresividad a lo que uno quiere modelar y, eh, y poder ser más preciso a la hora de modelar y a la hora y tener más vocabulario para poder hacer más traducciones o más modelos de lo que hay en el contexto en el lenguaje natural. Eh, entonces, para ello se llama lógica de predicados porque va a estar basado en lo que llamamos un predicado, que un predicado es como, según la definición del diccionario, es la parte de la oración cuyo núcleo es el verbo o lo que se afirma o niega del sujeto en una proposición. O sea, es algo que es verdadero o falso, un predicado. Y vamos a poder entonces, con esa lógica de predicados, hablar digamos, de objetos, pero no en el sentido de la programación orientada a objetos y esas cosas, sino de objetos en el sentido de poder modelar cosas, poder modelar sus propiedades y poder modelar sus relaciones. Y vamos a poder hablar de
todos los objetos de un mundo o algunos objetos de un mundo que para eso aparecen lo que llamamos la cuantificación universal y la cuantificación existencial. Para hablar de todos los objetos de un mundo, para hablar de algunos objetos de un mundo. Esa es la motivación. Crecer la expresividad de la lógica proposicional para poder modelar más contextos de lenguaje natural. Como ustedes saben, los informáticos nos la pasamos modelando el mundo real en términos de mundos formales. Todo lo que escribimos en un lenguaje de programación es un mundo formal. Cuando decimos variable X, ya estamos modelando, decimos X es una variable, y el mundo lo reducimos a esas cosas que escribimos en el lenguaje. Entonces, tener más expresividad implica poder modelar más cosas del mundo real. Entonces, la sintaxis, pues como siempre, tiene una gramática y una semántica. Y la gramática de la lógica de predicados tiene más elementos en el vocabulario que la gramática de la lógica proposicional. Entonces, las constantes true y false, como en la lógica proposicional, siguen existiendo, pero ya no existen las variables proposicionales. En lugar de las variables proposicionales existen unos símbolos que los escribimos con mayúscula, que representan como los predicados. Los predicados son como las cosas que pueden ser verdad o pueden ser ciertas. Y a partir de los predicados y este true y false, empezamos a construir otro tipo de construcciones en las que aparecen los mismos operadores lógicos que aparecen en la lógica proposicional, la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación, la equivalencia y todos esos. Pero aparecen nuevos elementos en el vocabulario como símbolos de función, donde una función es algo que uno le entra algo, le devuelve algo, digamos, entonces van a representar esas cosas que nos devuelven valores. Símbolos de variables, que nos van a permitir representar cosas variables, y dos cuantificadores nuevos, que son el cuantificador existencial y el cuantificador universal. Entonces, con esos nuevos elementos en el alfabeto, tenemos nuevo vocabulario y construimos unas nuevas frases. Entonces, ¿qué es? Que se llaman predicados. Todo lo que construimos con la lógica de predicados son predicados. Ahora, los predicados, ¿qué son? Entonces, los predicados más sencillos son un símbolo de predicado, eso es con mayúscula que dije allí, un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra, y en la mitad muchos términos, que son como los argumentos del predicado. Y ya a partir de ese, que eran como las variables proposicionales, aquí son los predicados, podemos negar un predicado, podemos construir predicados compuestos con operadores binarios booleanos, como la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia, entre paréntesis. Esos son como muy parecidos a lo que hacemos en la lógica de predicados, solamente la lógica proposicional, solamente que aquí hacemos esas construcciones con predicados y no con proposiciones. Y el true y el false que había en la lógica proposicional. ¿Y qué es lo nuevo? Entonces, lo nuevo son que no hay variables proposicionales sino predicados, y lo nuevo es que podemos escribir unas nuevas fórmulas que llevan un cuantificador inicialmente, un símbolo de variable después, que significa que ese cuantificador trabaja sobre esa variable, un palito, que significa como un separador que me dice, que me permite decir qué predicado deben cumplir las variables de las que habla este cuantificador, y dos puntos para decir qué otra condición deben cumplir, qué predicado, qué cosa debe ser cierta en esta frase. Ahorita miramos, pero digamos que desde el punto de vista sintáctico, que estamos en sintaxis, lo que aparece es una manera de construir predicados, la manera vieja de combinarlos con negación y con operadores booleanos, y una nueva manera de construir frases con con nuevas cosas sintácticas que tienen que tener un significado que os vamos a ver cuando veamos la semántica. Los operadores booleanos binarios son los mismos, los cuantificadores son estos dos,
que al principio les dijimos que era una E al revés y una A al revés, y luego le vamos a dar el significado real cuando le asociemos la semántica. Este va a ser el existencial y este va a ser el universal. Y los términos, que son los argumentos de los predicados, son o símbolos de variable, o símbolos de constantes, o un símbolo de función y entre paréntesis muchos términos. O sea, ya los términos también son más ricos que los que habían, que lo que podíamos escribir en la lógica proposicional, porque ahora puede escribir uno variables, puede escribir uno constantes o puede escribir uno símbolos de función aplicados en unos términos. Y con esa nueva sintaxis se empezaron a armar frases de la lógica de predicados. Y empezamos a escribir frases en esa sintaxis sin significado, porque todavía no tienen significado. Solamente qué es lo que podemos escribir, cómo son las fórmulas que podemos escribir. Y empezamos a escribir fórmulas sencillas en la primera columna, unas fórmulas combinadas con operadores como la negación o como los binarios booleanos, y unas frases en las que empezamos a utilizar, la columna a la derecha, empezamos a utilizar ya las nuevas formas de construir cosas con cuantificadores. Entonces, como ven, los cuantificadores, las fórmulas con cuantificadores siempre tienen dos separadores importantes, el palito y los dos puntos, y lo que está en la mitad es un predicado sobre las variables que uno cuantifica, y lo que está después es un predicado que uno quiere que se cumpla. Y ahorita pues, le vamos a dar semántica a esas cosas. Se empiezan a mirar igual que con los paréntesis en la lógica proposicional, abreviaciones. Entonces, que cuando uno, como este es un posible predicado que siempre da verdadero, entonces cuando uno escriba para todo X, true, dos puntos, phi, eso se va a abreviar como para todo X, phi, y le quita uno el phi, el palito y los dos puntos, pero es simplemente una convención sintáctica. No quiere decir que realmente no estén ahí, sino que uno se los quita porque lo abrevia de esa manera. O lo mismo pasa con el existe X true, entonces va a quedar existe X phi. Esas son abreviaciones. Luego, como estas construcciones son más complejas que las construcciones de la lógica proposicional, entonces empezamos a ponerle, a hacer definiciones para poder hablar de esas fórmulas, poder decir cosas de esas fórmulas. Entonces, lo primero es que se definió qué es el alcance, qué es una variable libre, qué es una variable ligada, para poder después hablar en la semántica de cosas. Entonces, eh, se dice que, ¿por qué la palabra alcance? Porque aparecen variables. Entonces, las variables tienen un alcance dentro de la fórmula. Y entonces, el alcance de una variable son los predicados si y fi que aparecen cuando yo escribo la fórmula. O sea, si después de escribir esta fórmula hay otras, allá no está el alcance de esta X, el alcance de esta X son solamente este predicado y este predicado. ¿Para qué sirve el alcance? Para definir si una variable está libre o está ligada. Una variable X está ligada a un cuantificador siempre y cuando ese nombre de variable no esté ligado aquí adentro. Entonces, cuando yo digo aquí, este es como para todo X, tal que sí, dos puntos sí, entonces el alcance de esta variable es aquí adentro. Pero, y en principio, si aquí adentro se menciona a X, la X que se menciona es esta. La X a la que hace referencia es a esta. Salvo que dentro de esta fórmula o dentro de esta fórmula esté cuantificada otra vez X. Entonces, ya de la X que se hablará ya dentro de la X cuantificada aquí y no de esta de acá. Entonces, por eso dice X está ligada al cuantificador para todo o al existe, siempre y cuando no esté ligada dentro de sí ni dentro de phi. ¿Y cuándo se dice que una fórmula cuando se dice que X está ligada dentro de phi? Pues porque aparece la variable
cuantificada dentro de phi, ¿cierto? Y se dice que está libre si esta variable no aparece cuantificada dentro de phi. Entonces, si uno coge esta fórmula y x, aparece x, pero no está cuantificada, entonces uno dice que está libre. Ahí adentro, en esta fórmula grande, uno dice que diría que x está cuantificada o ligada a este para todo. Pero cuando yo miro solo esta fórmula, x podría estar libre allí adentro y ligada en esta fórmula. Recuerden que una fórmula está hecha de muchas fórmulas, o sea, fíjense que esta fórmula está compuesta por otra fórmula y luego una construcción compuesta. Entonces, la noción de alcance y ligadura está asociada a la fórmula de la que estoy hablando. Y yo tengo que tener claro de qué fórmula estoy hablando, si es de la fórmula completa, si es de un pedacito de la fórmula o si es de otro pedacito de la fórmula, para poder hablar de libre o ligada. Y entonces hicimos un ejemplo aquí al final de una fórmula compuesta que tiene P de X, que es un predicado, y que es un operador booleano, para todo X, Q de X, dos puntos R de X, y. O sea, esta es una fórmula compuesta, que es una fórmula con un operador binario booleano, que tiene dos predicados, el de la izquierda y el de la derecha. El de la izquierda es un predicado sencillo, el de la derecha es un predicado cuantificado. Bien. Entonces, aquí aparecen la variable X, la variable X, la variable X y la variable Y. Y la pregunta es cuáles están libres y cuáles están ligadas. Entonces yo podría decir, esta X está libre aquí, en P de X, porque no está cuantificada. De hecho, si yo tomara la fórmula completa, yo puedo decir que esta X está libre en esta fórmula. Porque cuando yo miro si esta está cuantificada o no está cuantificada. Esta Y también está libre, porque fíjense que en ninguna parte de la fórmula, ni en este pedacito, ni en la fórmula completa, está cuantificada Y, entonces esta es libre también. En cambio, esta aparición de X aquí, fíjense que aquí dentro de Q de X está libre, pero este Q de X está cuantificado por este para todo. Entonces esta X es una fórmula que está cuantificada, es una variable que está ligada en esta fórmula. Y esta versión de X, esta de aquí, de nuevo, está en la parte phi de la fórmula cuantificada, por lo tanto esta X de aquí, en R de X ya está libre, pero para todo X, Q de X, los puntos R de X ya está ligada. Entonces, esa fue la noción de libre o ligada que aparece por esta nueva complejidad, digamos, o esta nueva expresividad de la lógica de predicados. ¿Para qué esas definiciones de libre o ligada? Para hablar de fórmulas que están cerradas o fórmulas que están abiertas. Una fórmula está cerrada si todas las variables que aparecen en la fórmula están ligadas, ninguna está libre, como esta. Esta Y está ligada a esta Y de aquí. Esta X está ligada a esta X de aquí. Esta X está ligada a esta X de aquí. Y esta Y está ligada a esta Y de aquí. Por lo tanto, todas las variables que aparecen aquí, que son esta Y, esta X y esta Y, todas esas están ligadas, por lo tanto, esta fórmula es una fórmula cerrada. A diferencia, por ejemplo, de esta fórmula de abajo, en la cual esta variable X que aparece aquí no está ligada, ¿sí? O esta variable Y que aparece aquí no está ligada. Entonces, como al menos hay una variable que no está ligada, decimos que la fórmula está abierta. ¿Y para qué nos va a servir eso? Les voy a decir en términos de programación. Cuando usted escribe un programa en el cual no declaró una variable, el compilador le dice, vea, hay una variable sin declarar. Y yo no corro hasta que usted no la declare. Esas son los programas que tienen variables sin declarar, son como las fórmulas abiertas. O sea, hay variables que no sé de quién hablan, son libres, entonces están como sin declarar. En las fórmulas cerradas, todas las variables sé con quién están cuantificadas, por lo tanto, como que no hay variables libres, no hay variables sin declarar. Entonces, cuando yo quiera hablar de la verdad o falsedad de una fórmula, voy a hablar de la verdad o falsedad de una fórmula cerrada. Porque las fórmulas abiertas, por tener variables libres, yo no podría hablar de su verdad o falsedad porque hay cosas que no sabría cómo entender o qué significado tienen. Entonces, ese es el asunto. Distingo cerrado de abierto sintácticamente para distinguir
de qué fórmulas vamos a hablar de verdad o falsedad y de cuáles no. Entonces nos interesan las fórmulas cerradas para hablar de que algo es verdadero o falso. Las fórmulas abiertas son fórmulas que nos falta algo para poder hablar de su verdad o falsedad. Con esas definiciones nuevas, bueno, hay otra definición nueva que es la de, que se necesita para poder hablar de la semántica después de estas cosas, que es la de sustituir. Entonces, como uno ahora tiene términos, y en los términos tiene símbolos de constante, símbolos de variable y símbolos de función y esas cosas, entonces uno podría en esos términos, como cuando uno coge un programa, define una función y después f de x, no sé qué, después hace f de 5, f de 8, f de 10. O sea, uno podría reemplazar x por algún valor específico para saber cuánto da eso. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Las constantes tienen que interpretarse de alguna manera, pero una constante realmente no se puede sustituir. Una constante significa la constante, no significa nada más. Las variables sí podrían significar otras cosas. Entonces, cuando a mí me dicen en esta fórmula, en una fórmula, todas las apariciones de y reemplácelas por t. Entonces, si x es diferente de y, pues a esa x no le pasa nada y queda la misma fórmula. Pero si x es la variable y me dicen reemplace las y por t, entonces donde aparezca y yo pongo una t. Esa es como una manera de decir, si me dicen f de 8, entonces donde haya x ponga un 8, cosas de ese estilo. Y cuando tengo un término ya más, un símbolo de una función evaluada en varios términos y me dicen reemplaza y por t, pues lo que yo hago es reemplazar por y por t en el término 1, y por t en el término 2, y por t en el término k, y el resultado es f en la que yo he reemplazado y por t en el término 1 hasta y por t en el término k. Y esto, definición de sustitución, se hace para poder después definir la semántica de nuestras fórmulas, porque nuestras fórmulas van a contener símbolos de función, van a contener símbolos de constante, y entonces voy a tener que interpretarlos de alguna manera. Se define entonces qué es sustituir una variable en una fórmula, y como las fórmulas se construyen o con predicados o con aplicación de operadores como la negación o como los operadores binarios, entonces lo que dice es cuando me digan que toca reemplazar en una fórmula y por t, pues yo voy reemplazando pedacito por pedacito. Si me lo piden reemplazar en p de t1 tk, yo reemplazo y en t1, reemplazo y en t2, sustituyo y en tk y luego construyo la frase P con los reemplazos. Si me lo piden reemplazar en no phi, pues lo que hago es reemplazarlo en phi y luego le pongo la negación. Si me lo piden en una conjunción, entonces reemplazo y en cada pedazo de la conjunción y luego la conjunción. Con la disyunción hago lo mismo, con la implicación hago lo mismo, con la equivalencia hago lo mismo. Y con los para todos y los existes, la cosa es parecida. Si me dicen que reemplace y por t en estos, en un para todo, entonces, lo que yo hago es, eh, estoy suponiendo, mm, que y es diferente de x. Entonces, como me dicen reemplaza y por t y x no tiene nada que ver con ese paseo, entonces cojo phi, reemplazo las y por t y phi y reemplazo las y por t y hago la nueva fórmula. Pero si este y es el mismo que está cuantificado aquí, eso es para todo y, me dice reemplazan las y, entonces no puedo reemplazar nada porque esta variable está definida, no está libre, yo solo reemplazo las variables libres. Entonces esto dice, si me dicen que reemplace las y por t y y está cuantificada, entonces no hago nada, porque ya y está cuantificada y no la puedo cambiar porque no está libre. Entonces solo puedo cambiar las cosas que están libres, es lo que dice esta definición de sustitución. Igual pasa con el existe de x. Si y y x son diferentes, reemplazo la y en phi, la y en psi. Pero si y y x, o sea, si esta son la misma, si esta variable es la misma cuantificada, entonces no hay nada que reemplazar, no hay nada que sustituir. Y hechas esas definiciones, ya vamos a poder hablar de la semántica de la lógica de predicados. Pero antes, ¿para qué fue que creamos la lógica de predicados? Para tener más expresividad con el lenguaje natural. Y entonces mostramos cuáles eran las ventajas, digamos, de lo que íbamos a poder modelar ahora que antes no podíamos modelar.
Entonces ahora vamos a poder modelar cosas como decir que todos los que cumplen con una propiedad también cumplen con otra, o que existe alguien que cumple una propiedad que también cumple con otra, o que todos los que cumplen con una propiedad no cumplen con otra, o que hay alguien que cumple una propiedad que no cumple con otra. Y esas cosas no las podíamos escribir en la lógica proposicional y ahora las podemos escribir en la lógica de predicados. También, entonces aquí hay un ejemplo de cómo escribir todos ven a alguien, alguien ve a todos, todos son vistos por alguien o alguien es visto por todos, que es como combinaciones de para todos con existes, existe con para todo con existe y existe con para todo. Pero eh, miren que en el predicado ver, aquí estaba X con Y y aquí está Y con X. Entonces, hay que, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de modelar para modelar lo que queremos decir. Eso fue lo que ganamos, que no podíamos hacer en la lógica proposicional, y empezamos a hacer ejemplos con, eh, con el fútbol, que saben que a mí me gusta el fútbol y vivo haciendo ejemplos con fútbol, o hicimos ejemplos con otras cosas, y, y digamos que aprendimos o vimos cómo utilizar la lógica de predicados para modelar contextos más, de manera más enriquecida que con la lógica proposicional. Luego de ver que la sintaxis nos iba a servir para modelar ese tipo de cosas, entonces pasa uno a darle semántica, porque la sintaxis sin semántica no es nada. Es simplemente un poco de letras seguidas, símbolos seguidos unos de otros, pero la semántica es la que le va a dar significado a lo que yo escribo. Que en este caso el significado es si la fórmula que yo escribí es verdadera o es falsa. Entonces, al igual que hicimos en la lógica proposicional, vamos a tener que tener interpretaciones para poder decir si en una interpretación una fórmula es verdadera o falsa. En la lógica proposicional, las interpretaciones me decían, las letras proposicionales se interpretaban como verdad o como falso. Aquí, en la lógica de predicados, lo que se va a interpretar como verdad o como falso van a ser los predicados. O sea, los predicados podrían ser verdaderos o podrían ser falsos, depende de lo que significa P. Entonces hay que darle significado ahora a los predicados para poder darle valor de verdad a las frases que tienen predicados. El true y el false van a significar lo mismo que significa la lógica proposicional, verdadero y falso, pero P de T1, TK puede ser verdadero, puede ser falso, dependiendo de lo que signifique P. Ahora, una vez yo tenga el significado, la verdad o falsedad de un predicado, ya puedo hablar de la falsedad, la verdad o la falsedad de los predicados compuestos, porque el no psi pues va a ser verdad si phi era mentira. O sea, si phi es falso, no phi es verdadero, y si phi es verdadero, no phi es falso. O sea, esa va a ser fácil si yo ya tengo cuál la verdad de eso. Phi 1 operado con Phi 2 también va a ser fácil porque yo ya sé cómo operar dos valores de verdad. Entonces, yo tengo el valor de verdad de Phi 1 y el valor de verdad de Phi 2, yo ya sé cuánto da la conjunción, la implicación, la disyunción o la equivalencia con esos mismos valores de verdad, porque ya lo hicimos en la lógica de predicados y lo vamos a reutilizar aquí. Las dos nuevas son los para todos. Entonces, la idea es que esta frase eh, va a querer decir que, que todos los valores de X que cumplan con esto también deben cumplir con esto. Todos. Y ahí es donde se llama como una conjunción generalizada, porque necesito que todo, que la frase sea verdad para todos los X posibles. Entonces necesito que phi y psi sean verdad para cada uno de los X posibles y eso lo hago con una conjunción generalizada. O sea, este para todo es como la generalización de la conjunción que había en la lógica proposicional y el existe es como la generalización de la disyunción. Yo no necesito que todos cumplan con estas cosas, necesito es que haya alguien que cumpla con esto y que cumpla con esto. Esa es la semántica del existe y por eso se llama una disyunción generalizada. Necesito que phi de 1 o psi de 1, phi de 2 o psi de 2, phi de 3 o psi de 3, alguno de esos sea cierto. Y si alguno de esos es cierto, entonces yo digo que este es cierto. Eh, y entonces nos faltaría decir cuándo un predicado es verdadero o falso, que dijimos que dependía de lo que significaba P. Entonces por eso aquí también va a haber interpretaciones, pero las interpretaciones en la lógica de predicados son
más complejas que las interpretaciones en la lógica proposicional. En la lógica proposicional era decir cada variable proposicional qué valor de verdad le asociaba. En la lógica de predicados necesito decir el predicado qué significa. Necesito darle significado al predicado para poder calcular su verdad o su falsedad con respecto a ese significado. A esos significados los vamos a llamar modelos. Entonces, ¿qué era un modelo? Un modelo es, digamos, un dibujo mental que yo hago de los predicados y de las proposiciones que hay allí. Entonces, por ejemplo, eh, eh, tratamos de ilustrar esto con que en mi universo hay círculos y hay cuadrados, y a esos círculos y a cuadrados, entonces si son círculos, los dibujo como círculos, si son cuadrados, los dibujo con cuadrados, aquí no hay ningún cuadrado, entonces no dibujo ninguno. Y los círculos tienen colores rojo, verde o azul. Pues, por ejemplo, este círculo es verde, este círculo es azul y este círculo es rojo. Estos están nombrados con nombres de constantes, este no. Y ya en ese universo yo ya podría hablar de si hay, A significa, eh, A significa ser azul, entonces el predicado será azul. Entonces yo ya digo, A es ser azul, R es ser rojo, B minúscula es ser verde, C es ser círculo y U es ser cuadrado. Entonces, cuando me dicen A de A, yo digo, me están diciendo que esta A minúscula, que es una constante, es azul. Yo voy a mirar aquí, digo, sí, es azul, entonces ese es verdadero. Pero es verdadero en este modelo. Si yo hubiera pintado A de rojo, pues eso no sería falso. O sea que hay muchos modelos posibles. Yo podría haber dibujado cualquier otra cosa y en ese dibujo es que tengo que interpretar cada una de estas frases. Esta frase, hay alguien que es rojo y que además es cuadrado o círculo, perdón, y el que además es cuadrado o B es un círculo, entonces yo me pongo a mirar esta frase, a esta frase y miro si hay alguien que cumpla con esto y que además cumpla con esto. Esa es la idea del significado del existe, la semántica. Entonces, hay alguien que sea rojo, entonces yo digo, sí, aquí hay uno que es rojo. Miren, bueno, ese rojo, ese señor que es rojo es un cuadrado, entonces digo, no es un cuadrado, o sea que esto me da falso. O B es un círculo, B es este, es un círculo, entonces este me da verdadero, y la disyunción de algo falso con algo verdadero da verdadero, por lo tanto, el X que cumplía que era rojo, cumple con que es un cuadrado o B es un círculo, y por lo tanto esta frase es cierta. A es rojo, no, A no es rojo, es falso. Falso implica cualquier cosa da verdadero, por lo tanto esta frase es verdadera, sin analizar el resto. A minúscula es azul, sí, y B minúscula es verde, sí, entonces esta frase es verdadera. A minúscula es un cuadrado, no, entonces la negación de que es un cuadrado es verdadera. Y esta última dice que si A es rojo, entonces tal cosa, pero resulta que A no es rojo, entonces falso implica cualquier cosa, entonces esta frase es verdadera. Y esa es la idea de la semántica de la lógica de predicados, es hacerla con respecto a un modelo. Aquí había otro ejercicio con otro modelo y se preguntaban cosas, después hicimos otro ejercicio con otro modelo. Todos estos están grabados, los pueden ir a ver para recordar cómo es la cosa, pero recuerden que lo esencial en la lógica de predicados es que tenemos que tener un modelo que me interpreta los símbolos de predicados, y a partir de ese modelo que interpreta los símbolos de predicados yo puedo hablar de la verdad de cualquier frase. Luego se definió formalmente cómo se dice si una fórmula es verdadera o falsa, y entonces hay una manera formal de decirlo. Se dice que es un modelo, se definió que era un modelo, entonces un modelo tiene un dominio, que es los objetos sobre los cuales va a trabajar el modelo, tiene una función de interpretación que me dice cómo interpreto los símbolos de constante, cómo interpreto los símbolos de predicado y cómo interpreto los símbolos de función, porque todo eso hace parte del modelo. Y una vez eso esté listo, entonces yo voy a poder hablar si una fórmula es satisfactible o es válida. Es satisfactible si hay un modelo donde es cierta, y es válida si en todo modelo es cierto. Igual que en la lógica proposicional, ser satisfactible es más fácil que ser válida, porque ser satisfactible es encontrar un caso donde funciona, y ser válida es encontrar que no importa cuál sea el caso que yo construya, esa fórmula es cierta. Entonces, obviamente, las fórmulas válidas son como más importantes que las fórmulas que solo son satisfactibles.
Y las fórmulas insatisfactibles, las que no tienen ningún modelo, pues también son interesantes porque son fórmulas que nadie va a poder satisfacer. O sea, que son fórmulas que son contradictorias o falsas, o sea, es completamente falso. Mientras que las fórmulas válidas son completamente verdaderas y las fórmulas que a veces son verdaderas o son falsas, pues no vamos a decir que son verdaderas o falsas, vamos a decir que son satisfactibles, que a veces se pueden satisfacer y a veces no. De todas esas nos van a interesar, bueno, entonces vamos a definir formalmente qué es interpretar y luego de definir formalmente qué es interpretar una fórmula si es verdadera o falsa, entonces vamos a ver que la interpretación del para todo es una conjunción generalizada y que de una implicación y que la interpretación del existe es una disyunción generalizada de una conjunción. O sea, una, un para todo es cierto si la fórmula phi implica psi, es cierta para todos los elementos del dominio y una existencial es verdadero si la fórmula psi y psi, o sea, si estas dos fórmulas son ciertas para algún elemento del dominio. Y ya con esa definición de semántica empezamos a hacer modelos y a preguntarnos si las fórmulas son verdaderas o falsas. Hicimos Sócrates con esas cosas. Eh, miramos si los modelos eran o no eran, etcétera, y llegamos a decir las fórmulas que más nos interesan en la fórmula en la lógica de predicados son las fórmulas que son válidas, o sea, las que llamamos tautologías, y la pregunta que nos hacía es si realmente en una lógica tan compleja podrían existir tautologías, y empezamos a darnos cuenta que sí hay tautologías. Por ejemplo, fórmulas como esta que dicen que para todo x, psi, dos puntos phi, es equivalente a para todo x, true, phi implica psi. Aquí me faltó un dos puntos. Entonces, resulta que esta fórmula sintácticamente es diferente de esta, pero el valor de verdad de las dos es exactamente el mismo cuando yo lo miro así, que cuando yo lo miro así, entonces estas dos fórmulas son equivalentes. Lo mismo pasa con estas dos fórmulas. Pero hay fórmulas más complejas como esta. No para todo X es equivalente a un existe X tal que psi no phi. O el no existencial o el para todo X. Bueno, aquí está una parecida con son las relaciones entre la negación de un existencial es un para todo o la negación de un para todo es un existencial. Y, y cosas como que si ahí me dicen que para todo X, phi y psi, entonces yo puedo partir eso en el phi por un lado y el psi por el otro y la conjunción aquí, y eso funciona, igualmente pasa con la disyunción. Entonces ese tipo de propiedades, ese tipo de fórmulas que son verdaderas siempre, son las que nos van a servir para, como axiomas de la lógica de predicados, cuando tengamos que demostrar. Y bueno, esto es lo que es la sintaxis de la lógica de predicados. Si tienen inquietudes, preguntas, háganmelas ahora para parar aquí y resolver dudas, inquietudes, cosas que no se acuerden, para luego pasar a lo que es el aparato deductivo de la lógica de predicados.